cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, gloria al Señor. Bata sus manos en esta mañana, porque Él se merece toda la honra, Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la oración, porque solo Él es grande, solo Él es digno de recibir toda honra, toda gloria sea para ti, Señor. Maravilloso y grande eres, mi Dios. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios tan grande? ¿Usted cree, hermano y amigo que está en esta mañana, que tenemos un Dios grande? ¿Usted cree que tenemos un Dios grande? Claro que sí, este Dios es grande y maravilloso, amén. Gloria al Señor. Saludo a la amada iglesia en el nombre de Jesús y gracias a Dios por esta oportunidad, amén. Es un privilegio, es un día nuevo, amén. Un domingo especial que Dios nos permite de poder estar aquí reunidos para darle la honra y la gloria a este Dios maravilloso. Y amigo que usted se encuentra en esta mañana y que se ha permitido venir para alabar a Dios, sea bienvenido a la casa de Dios. ¿Sabe una cosa? Es lo mejor que ha escogido. Es el momento que usted le va a dar a Dios toda la honra y la gloria y que va a reconocer que solo hay un Dios
y que se merece toda la honra y toda la gloria. Gloria al Señor. Saluda a la persona que tiene al lado suyo, si tiene un hermano, si tiene un amigo, dele la bienvenida, abrácele, regálele una sonrisa, dígale que lo ama. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Amén. Pueden voltear a ver a su hermano que está al lado y mire la sonrisa tan hermosa que tiene porque acaba de saludar al hermano que está al lado, amén. Tiene una sonrisa pezzoden, amén, una sonrisa hermosa. Voy a invitar al pueblo de Dios que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el Salmo 8 en esta mañana, amén. Y vamos a darle toda la honra y la gloria a Dios, amén. Olvídese de todo lo que, todas las cargas, todos los problemas que tiene, todas las angustias, necesidades, enfermedades. Y solamente en esta mañana concéntrese en darle la honra y la gloria a este Dios maravilloso. Salmo 8 vamos a estar leyendo en esta mañana, amén. Amén, gloria al Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Señor. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Qué privilegio, hermano, que Dios se haya acordado de usted y de mí, que Dios haya tenido misericordia de usted y de mí. Por eso en esta mañana vamos a darle lo mejor que Él se merece. Vamos a orar y vamos a presentarnos delante de Dios y después vamos a darle la honra y la gloria. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios grande y maravilloso, te damos gracias, Señor, gracias por tus misericordias, por tus bondades, por tu amor, por este día nuevo que nos das, Señor. Gracias por haber tenido misericordia y puesto tus ojos en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de podernos presentar ante ti, Señor. Hay un pueblo aquí reunido, Señor, que quiere engrandecer tu nombre, que sabe que tú eres un Dios todopoderoso y que se merece toda la honra y toda la oración, Señor. Toma el control de esa escuela dominical, Dios mío, y glorifícate, Señor. Señor, queremos dar una ofrenda de olor grato para ti, Señor. No una ofrenda cualquiera, queremos traer lo mejor, Señor, para ti. Queremos ser esa ofrenda de olor grato a ti, Señor. Toma el control y glorifícate en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, aleluya. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó.
toma el control de cada vida, Dios. como en Necesitamos de ti, Señor. y lléname de Limpia nuevo. corazones, limpia vidas, Señor. Rompe cadenas, Señor. Yo navegaré Necesitamos de tu espíritu, de tu en el presencia. río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende con fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, quiero hablar en nuevas lenguas, sentir tu presencia y llenarme de tu amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, quiero hablar en nuevas lenguas, sentir tu presencia y llenarme de tu amor. Espíritu, Espíritu. Oh, hermanos, ¿cuántos quieren sentir su presencia? Quiero hablar en nuevas lenguas, Oh, Señor. Queremos sentir tu presencia, Dios. Llénanos, llénanos de ti, Señor. y llenarme de tu amor. Y cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven.
Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Estoy aquí. Dígaselo en esta mañana, estoy aquí. Desesperado por ti. Desesperado por ti, Señor. Necesitado de ti, Con un Señor. corazón Con un corazón sediento, Señor, y quiero que esta mañana me llenes. Espera beber de ti. Te necesito en esta mañana, Señor. Estoy aquí, tu poder, Señor. desesperado por ti. Levante su voz en esta mañana y dígalo, necesito, Señor, de Con tu un presencia. corazón sediento. Oh Dios, necesitamos de ti. Espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Hay un clamor en esta mañana, Ven, Señor. Espíritu Dios Santo, mío. ven, Desciende, ven, rompe ven, cadenas, rompe ataduras. llena ese lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Señor Santo. Impactante, la gloria de Jesús es tan impresionante. Oh, Dios, Es inimaginable su poder y como Él no lo hay. Necesitamos tu poder, Dios. Impactante, Necesitamos lo tu que está haciendo Dios en Señor. este mismo instante. La Necesitamos gloria de de ti, Jesús de llegó ti, aquí, Señor. te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Oh, mi Dios,
son los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego, Y el ciego vio el impacto en el cojo y caminó. el impacto en el sordo, Y el sordo oyó. el impacto en el agua En vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay. Y jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. Aleluya. No sé qué problema usted tenga en esta mañana. No sé qué necesidad tenga usted esta el impacto mañana. de la voz de Dios. No sé en qué son momento los está cielos y pasando por la su vida. tierra. Pero el impacto de El este impacto Dios de la está en mano esta de Dios mañana aquí. libertó Y a Él quiere impactar tu vida de una manera especial. El impacto del poder Él de quiere Dios impactar tu hizo vida en caer esta al mañana. enemigo. Solo disponte. El impacto de su Abre tu corazón amor para que ese hizo impacto nacer a su toque tu vida. El impacto en el ciego, Y el ciego vio. el impacto en el cojo Y caminó. el impacto en el sordo, Y el sordo oyó. el impacto en el agua En vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impactó panes y peces, multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay. Ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. hoy aquí. Hoy aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese impacto está aquí en esta mañana. Si tú lo necesitas, ese Dios que impactó de una manera especial, quiere impactarte en esta mañana. Solo alábale, solo deja Y que Él te de impacte. noche Aleluya. cantaremos, Aleluya. celebrando su poder Aleluya. con alegría Aleluya, aleluya. de corazón. Oh, grande es su Como el que vida, va Dios. con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. ¡Qué Dios tan grande tenemos! ¡Aleluya! Amén, amén. Bata sus manos y alabe a este Dios. ¡Aleluya! Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel. Su voz se
abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo daré más vida. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, daré más vida por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya. Bata sus manos, no se canse de glorificar. Hay muchas formas de alabar a este Dios, pero nos tocó en esta mañana a nosotros darle la honra. Así que abra sus labios, bata sus manos, dile que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es lindo, que Él es grande, Señor. Dale, grande eres tú, Señor, grande y maravilloso es tu nombre, Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Creo que hay que decirles muchas cosas a este Dios maravilloso. No sé si usted tiene que decirle, pero hay tanto que decirle a este Dios que sacó nuestras vidas del anonimato, nos has dado vida nueva, nos ha dado un vestido nuevo, una corona que no merecíamos, aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, aleluya.
sempre fiel, vota fiel, vota fiel, sempre fiel, sempre fiel, vota fiel, vota fiel, sempre fiel, sempre fiel, vota fiel. Te adoramos, oh. Aleluya. Aleluya, aleluya, te adoramos, oh, eres Señor. Te adoramos, oh, aleluya, aleluya, te adoramos, oh, eres Señor. Amén, aleluya. Te adoramos, aleluya. Te glorificamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel y para siempre eres fiel, mi Dios, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios? Aleluya. No sé, no nos debemos de cansar, amén. No nos debemos de cansar de alabar a este Dios. No nos debemos de cansar de batir nuestras manos, de abrir nuestros labios, de darle toda la honra y la gloria a este Dios maravilloso. Gloria al Señor. Pueden sentarse y ponerse incómodos, amén. Y voy a pedirle a ver si tienen el video de escuela dominical. Estamos promocionando la escuela bíblica vacacional. Van a ser los días del 3 al 8 de julio para todos los niños. Y tenemos un video promocional. Y quiero invitar a los padres, quiero hacerles un llamado en esta mañana. Vamos a estar aquí desde las 6 hasta Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta prepara, bono por vai arriba. Si monta prepara, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta prepara, bono por vai arriba. Si monta prepara, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El ahisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. El ahisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo.
Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Na cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Na cruz onda mi guardo salva y sempre feliz con emita. Na cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Na cruz onda mi guardo salva y sempre feliz con emita. Di mi alma tu rabai. Na cruz onda mi guardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Na cruz onda mi guardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nascelo guardo alzar. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was de schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn.
was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra como, pero a vos. Lo mi non tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mi non tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mi non tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos. Lea la Biblia, compre una buena Biblia. Es muy importante, hermanos. Yo quiero decirles, este mes hemos hablado de la familia. Y además de las enseñanzas, estamos trabajando un valor para que todos lo trabajemos en familia. Y ya estamos terminando, pero yo quiero invitarle, trabajemos mucho la unidad de la familia. Amén. Yo quiero invitar a los padres, varones, padres, trabajen por unir a su familia. Trabaje por unir su hogar. Supere los problemas con su esposa, las diferencias, trabajemos la unidad. Quiero invitar a la esposa también, trabaje mucho por la unidad de su hogar. Sea un factor usted que ayude mucho a que en su hogar haya unidad. Amén, porque tenemos hombres que generan división en la casa, pero también tenemos mujeres que generan división en la casa. Hijos, ustedes juegan un papel muy importante en la unidad de la familia. Amén. Así que, hijos, su obediencia y su acatamiento y su ayuda en la casa, y que ustedes entiendan que son parte de una familia, y que en una familia todos tienen que jugar a que haya unidad. Si todos hacemos eso, la vida en familia mejora. Y si nos mejora la familia, nos mejora la sociedad. Amén. Pero tenemos que construirla desde la casa. Levanten la mano los que juegan fútbol. Más bien los que jugaban. Hermanos, o lo que usted haya jugado en algún equipo. Cuando uno juega en un equipo, no importa dónde juegues, tú juegas a que el equipo gane. Así que el portero no hace goles, pero ¿el qué?
Y si Él no los tapa, ¿qué? Aunque el equipo haga muchos, ¿qué pasa? ¿Perdemos? Así que tanto los de arriba como el de atrás y los de atrás tenemos que tener la misma visión. En familia necesitamos tener la misma visión. Desde el papá, la mamá, los hijos, todos nos ayudamos, nos respaldamos. No nos gusta lavar loza, pero lavamos loza por la familia. Amén. Hay cosas que no nos gusta, pero las hacemos para que haya unidad de familia. Leamos Job capítulo 26. Dice la palabra de Dios, Job capítulo 26. Dice la palabra de Dios: respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él. Escuchen esto, hermano. Miren la grandeza de Dios. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y de las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo, hermano, escucha eso, los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Amén. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos y amigos, todo este mes hemos hablado de vida en familia. Vida en familia. Y yo quiero decirle a usted, el tema de vida en familia es sumamente importante escucharlo, pero también es sumamente importante vivirlo. Amén. Es sumamente importante enseñarlo y es sumamente importante vivirlo, hermanos queridos. Y todo este mes hemos estado hablando de vida en familia. Y les decía hace un momento, si cambia la vida en familia, cambia todo. Amén. Vea, yo quiero que usted entienda esto, hermanos, y jóvenes que están aquí. Si cambia la vida en familia, cambia todo. Si cambia su vida en familia, usted será mejor empleado. Usted será más productivo en su empresa y en su negocio y en su trabajo. Los jóvenes serán mejores estudiantes. Amén. El hogar será un lugar de aprendizaje y de mucha paz. Cuando la familia funciona bien, uno se va a trabajar tranquilo y alegre.
Cuando los jóvenes en casa hay buena estabilidad familiar, los jóvenes rinden en la escuela y el colegio. Cuando los padres se separan, los hijos empiezan a funcionar así, miren. Ningún hijo quiere la separación de los padres. Ningún hijo. Lastimosamente se nos separan familias, pero ningún hijo. Y yo recuerdo cuando era un muchacho, mis padres cristianos, pero una vez vi a mi papá que estaba como serio y lo escuché un poquito y papá está serio. Y yo callado me fui al otro cuarto y empecé a dibujarme en mi mente todo lo que significaría que mis padres se separaran. Y eso me causó dolor, tristeza y preocupación. Gracias a Dios eso en mi casa no se vio. Pero hermanos queridos, la estabilidad de la familia define lo demás. Y va a definir no solo una vida de armonía, de paz, de tranquilidad, de hogar, de productividad, de efectividad, sino que formará el carácter de los hijos. Los hijos crecen a partir de cómo sea el hogar. Y un hogar estable nos dará hijos estables. Y hogares firmes nos dará hijos firmes. Hogares sólidos nos dará hijos sólidos. ¿Y qué padre aquí o madre aquí no quiere que sus hijos crezcan bien? Todos. ¿Y qué padre aquí o madre aquí no quiere que el día que esté cargando sus nietos tengan una estabilidad en la vida? Pues hermanos, es muy importante que terminemos este mes hablando de la familia. Todas las enseñanzas hablamos de la familia. Les decía, para mí todas las enseñanzas de este mes fueron muy valiosas. Escuché enseñanzas muy valiosas de todos los que predicaron. Así que este mes nos deje a nosotros algo muy importante en la vida de familia. Que hayamos aprendido. Felicito a los que vinieron a los cultos porque sé que esto va a traer algo importante a sus vidas. Y quiero decirles, hermanos, también piense que la iglesia siempre está velando por su bienestar de familia. Queremos lo mejor. Amén. Hoy yo quiero hablarles a los padres, pero también a los hijos, sobre padres. Enséñale a tu familia acerca de la grandeza de Dios. Por favor, dígale a la persona que está a su lado: enséñale a tu familia de la grandeza de Dios. Hermano, dígaselo, por favor, dígaselo. Amén. Ahora yo quiero preguntarle algo, y es: ¿usted se preocupa por enseñarle a su familia bien la grandeza de Dios? Eso es un tema es una pregunta que debemos formularnos. Debemos formularnos la pregunta: ¿yo le enseño a mi familia de verdad a conocer la grandeza de Dios? No solo es decirle que Dios es grande, no. Porque, hermanos, nuestros hijos escuchan la palabra grande por todas partes. Un tenista y dicen: el grande tenista de todos los tiempos. Así los presentan. El mejor jugador de todos los tiempos. ¿Verdad que sí? Entonces nos presentan a los jugadores de fútbol, a los tenistas, a los corredores, y dice: el mejor corredor de todos los tiempos. Así que cuando yo le digo a un hijo: Dios es grande, él ya está enseñado a oír que los seres humanos también son grandes. Él ya está enseñado a escuchar que los seres humanos han logrado grandes cosas. Y hoy nuestra sociedad, padres,
ha exaltado el yo al ser humano. Nuestra sociedad de hoy desplazó a Dios y colocó al ser humano como el centro, como lo más importante. Entonces, no basta con decirle a un hijo que Dios es grande. Hay que ir más allá. El pasaje que leemos es un pasaje, todo este pasaje de Job nos está contando de las grandes maravillas de Dios. Pero usted termina los últimos capítulos del libro de Job, cuenta las cosas grandes de Dios. Pero el versículo 14 nos dice algo que es muy interesante. Póngame en el versículo 14, por favor. Dice que apenas escuche, leámoslo un momento. He aquí, estas cosas son solo ¿qué? Los bordes de sus caminos. ¿Qué son los bordes? Gracias, la orillita. Así que Job está contando la grandeza de Dios, pero me encanta cuando Job dice, pero he aquí, esto que yo les cuento es apenas los bordes de sus caminos. Y cuán leve que es el susurro que hemos oído de él. Pero él y su poder, cuando él truena, ¿quién lo puede comprender? Vea, hermano, Dios es grande y solo conocemos de él el susurro. Dios es grande y su poder es indescriptible, pero solo conocemos de él los bordes. Porque donde Dios truene, no hay quien pueda estar de pie ante él. Diga amén, hermanos. Diga amén. Así que necesitamos ir un poco más allá con nuestros hijos. Y necesitamos darnos a la tarea de que nuestros hijos entiendan que Dios es grande. Digan amén. ¿Cómo hacerlo? Enséñele a través de su palabra. A través de la palabra, hermano, mire, a través de lo que está aquí. Enséñele a su hijo el poder de Dios, la autoridad de Dios y la presencia de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos el poder de Dios, la autoridad de Dios y la presencia de Dios. Amén, hermanos. Y yo quisiera que usted se quede conmigo esta mañana unos minutos. Hermanos, es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos contar la grandeza de Dios, porque Dios nos contó en ella su poder y su grandeza. Yo quiero que usted me entienda algo esta mañana. Cuando usted está frente a la Biblia, y yo quisiera que esto traten de entenderlo, hermanos. Cuando usted está frente a la Biblia, usted está frente a la palabra de Dios. No cuando está frente a mí. Yo solo soy el transmisor, el que hoy le va a transmitir a usted lo que dice la palabra. Pero lo que yo hoy le transmito y está aquí, entiéndalo, es la palabra de Dios. Y yo quiero que usted entienda qué es la palabra de Dios antes de seguir, por favor. Si yo llamo allá, por ahí está, aquí está mi hija. Ella es mi hija. Si yo llamo y yo le digo, Sofía, ven acá. ¿Cómo? Yo no estoy ahí donde ella, ¿verdad? Ella está retirada de mí. ¿Qué la llamó? ¿Qué escuchó ella? Mi llamado, mi palabra, mi voz. Pero mi voz, aunque yo no esté ahí donde está ella, mi voz es una extensión mía. ¿Sí me entiende eso?
Así que hermanos, lo que está aquí la gente no lo ha entendido y muchos cristianos tampoco. Entonces nosotros decimos, vamos a leer la Biblia, y leemos la Biblia, pero a veces ni nos percatamos frente a qué estamos. Pero usted está aquí frente a la palabra de Dios. Amén. Lo que está aquí es la palabra de Dios. Así que hermanos queridos, hay que enseñarle a nuestros hijos por la palabra, por lo que está aquí, la grandeza de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, la palabra de Dios, así como yo le digo a Sofía, ven, y ella viene, así como yo hablo y quizás puedo lograr con ello algo, hermano, cuando Dios habla, se hacen las cosas. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Sepárese la luz de las tinieblas, se separa. Lo seco y lo mojado, sepárense las aguas, se separaron. Sea la lumbrera mayor, y allá está. Sea la luz el día y sea la noche oscuridad, y así funciona. Produzca la tierra seres vivientes, y produjo seres vivientes. Al mar lo creó y le puso límite. ¿Verdad? A mí me gustan esos versículos del Salmo. Y Job dice, le puso límite al orgulloso mar, porque el mar viene con fuerza, pero encuentra un límite. ¿Usted cree que ese mar no le parece majestuoso y no le habla de Dios? Una ola tan grande, pero cuando va llegando a la orilla, él se para. Y llega donde uno a la orilla como agachadito, como humillado. Pero no es el mar, es el que le dijo, tienes un límite. Tienes un límite. Pues ese que le puso límite es Dios. Y padres que están aquí, nuestros hijos y la familia necesita conocer a Dios, porque no están conociendo a Dios nuestros hijos. Cuando nuestros hijos crecen y llegan a los 15 años, algunos hijos dicen, yo estoy esperando cumplir los 18 para no volver a la iglesia. Algo no nos está yendo bien. Crecen los hijos y cambian a Dios por un amigo. Cambian la relación con Dios por algo de este mundo. Algo no está funcionando bien. Y entra uno a pensar y dice, algo le estamos enseñando como no es a nuestros hijos. Y no se trata de decirle al hijo, vamos al culto. Padres, no se trata de traer los hijos al culto, aunque hay que traerlos. Yo debo cerciorarme que mi hijo entienda y comprenda la grandeza de Dios. Amén. Y miren, padres, nosotros necesitamos buscar maneras de que ellos lo entiendan. Cuando su hijo esté sentado en el comedor, hay padres que oran y dan gracias a Dios, pero hay padres que no. Y tú comiendo necesitas enseñarle a tu hijo que Dios es grande. Pues si tienes una carne ahí y si tienes unas papas, bueno, a lo colombiano, ¿no? Si tienes unas verduras ahí, pues cuéntale a ese hijo que esas verduras están en ese plato, pero que no llegaron tan sencillo ahí. Para que haya verduras hay una tierra que recibió la semilla y alguien que le dio la orden a esa tierra que diera comida. Pero para que esa tierra dé comida necesita que el sol madure esa comida. Y hay alguien que creó ese sol, hijo, hay alguien que puso ese sol allá. Así hay que decirle a los hijos, porque ellos creen que todo llegó así como así. Y hay que decirle a los hijos que hay alguien
que hace que caiga la lluvia y retiene la lluvia en las nubes, pero cae la lluvia, el sol madura las cosechas y cae sobre la tierra y nace una habichuela, nace un plátano, nace un producto, nace un espárrago. ¿Sabe por qué? No porque la tierra quiera darla, porque hay alguien detrás de este universo del cual solo conocemos el susurro, del cual solo conocemos el borde de Él. Es el que nos sostiene, el que nos mantiene, el que nos da la vida. A los hijos hay que enseñarle y decirle: hijo, hay alguien detrás de todo esto y es Dios. Pero nosotros salimos muy fácil de los hijos. Hijo, Dios es bueno y ya. Pero se dedica más tiempo a cantar un gol un narrador de fútbol, cuando empieza a gritarlo y a cantar el gol y a decir de Ronaldo, de Messi, de todos ellos, de Benzema, de Mbappé, de todos ellos, cuando él empieza, hermano, muestra esos personajes, los muestra como lo más grande del mundo. Por eso, por donde van, la gente ve a Ronaldo y ay, yo necesito un autógrafo de él, y la gente se queda 4 o 5 noches al pie de un estadio para captar la firma de Ronaldo. Pero venimos al culto y nuestros hijos ni cierran los ojos, ni cantan a Dios, y ni se preocupan por sentir a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos contando mal la historia de Él y necesitamos contar la historia diferente. La historia de Él hay que contarla y decirle a un hijo: hijo, mira, la vida se la debo a Él. Tú naciste por Él, tu cuerpo se formó por Él, hoy salió el sol por Él, hoy vamos a ir a jugar al mar por Él. La gente va al mar, pero no se detiene a ver al creador del mar. Y hay que ir al mar y nade y disfrute y relájese porque es agradable. Pero cuéntele a su hijo la grandeza del que creó el mar, aleluya, y todas las cosas que hay en él. Amén. Cuéntele a su hijo todo eso. Pues es lo que Job nos está diciendo. Job nos está diciendo: de él solo conocemos los bordes. Y quizás eso le estamos contando a los niños. Y por eso nuestros hijos están creciendo. Y nosotros, se nos va el hijo y uno dice: yo cumplí mi tarea. Yo creo que cumplí, pero no la cumplí. Y yo quiero invitarles, padres, necesitamos enseñar a nuestros hijos. Y yo les decía en una de las prédicas de este mes de la familia, que así como una madre, como las mujeres van al gimnasio, ¿verdad? Y hacen ejercicio, y está bien. Y los padres, los hombres, van al gimnasio o en la casa y alzan pesas, ¿verdad que sí? Y uno se para en el espejo y saca pecho y dice: estoy mejorando. ¿Cierto que sí? Aunque yo le dije esta mañana a alguien, pues le dije: pero vos has crecido mucho músculo aquí. Pero ¿sabe algo? Yo casi no escucho un padre que diga: tengo una rutina de leer la Biblia. La gente habla de la rutina del ejercicio. La gente habla de la rutina: tal día tengo que ir al gimnasio y está en su schedule, está en su programador. Tal día voy al gimnasio, tal día voy a correr, tal día voy a hacer esto, tal noche estoy sacando músculo. Pero yo les decía: necesitamos padres que nos muestren el músculo, pero espiritual. Necesitamos un papá y una mamá que nos muestre los bíceps y los tríceps y todos los músculos y diga: mire cómo he crecido, pero espiritualmente. Porque, hermano, casi nadie tiene una agenda para leer la Biblia del más grande y del más sublime.
Casi nadie tiene un schedule organizado que diga: esta hora la dedico hoy a leer la Biblia y a hablar con Dios. Hoy voy a orar. Entonces lo llama alguien: hey, te espero en tal esquina. Ya, listo. Así sea que se pierdan 3 horas por allá, pero no tenemos algo organizado. Por eso nuestros hijos están creciendo sin conocer a Dios. Porque resulta que para mí es más importante el ejercicio, mi amigo, la reunión, la fiesta, el carro, lavar los tapetes del carro, lavar las llantas del carro, hacerle mantenimiento al carro, arreglar la herramienta, dedicarle tiempo a la herramienta, arreglar cualquier cosa, hermano. Y yo digo: no, es que hoy tengo que arreglar el carro, hoy tengo que hacer aquello. Pero qué bueno escuchar un padre que diga: hey, hoy yo no voy a ninguna parte, papá, pero no te vas a ver la película. El vecino te invitó al cine, te invitó hoy a comer algo, a chupar un helado. Hoy no, hoy destiné que esta hora voy a conocer la palabra de Dios y voy a conocer más del Dios del cielo, y se lo voy a enseñar a mi hijo. Papá, mamá, cuando tu hijo vea eso, cuando tu hijo escuche eso, tu hijo dirá: mi papá sabe quién es Dios para él. Y cuando ese muchacho crezca, sabrá decirle a un amigo que lo llame: más tarde hablamos. ¿Pero por qué? Porque hoy tengo un compromiso. ¿Y con quién? Con Dios. Ese hijo va a aprender a poner que con Dios los compromisos son serios. Pero hermano, para nosotros todos los compromisos son importantes, pero no tanto el de Dios. Y hay gente que es muy puntual y dice: a mí no me gusta llegar tarde a ninguna parte, pero al culto sí. Algo no va bien. Y hay gente que dice: es que tengo una cita y tengo un negocio y voy a hacer un trabajo, y la cita es a las 7 de la mañana y están 15 minutos. ¿Por qué? Porque ese señor es muy importante. Pues yo conozco un Señor tan importante que mi vida y la vida suya y nuestros hijos y nuestro futuro está en sus manos. Aleluya. Pues a ese Señor sea la gloria y sea la honra y sea el honor y sea el reconocimiento. Ese Señor es el Dios que hizo el cielo y la tierra, y Él merece que yo me afane por Él y que mis hijos lo vean. Papá, mamá, que nuestros hijos lo vean. Pero nosotros, hermano, si ganamos 5 florines más, cancelamos el culto. Si me resulta un trabajito extra, ¿qué culto? ¿Qué cuento de culto? No. Vea, hermanos queridos, yo fui pastor de una hermana, y yo se los he dicho, ella caminaba 12 horas para llegar al culto. 12 horas. ¿Sabe cómo llamaba el lugar donde la hermana vivía? Nuevo Mundo. Así lo llamaban. Y yo un día, cuando recién llegué a ese lugar a pastorear, yo le pregunté: hermano, ¿y por qué llama eso allá Nuevo Mundo? Y me dijo: espere que usted vaya. Cuando usted vaya se da cuenta por qué llama Nuevo Mundo. Y cuando fui, llegué con las rodillas hinchadas. Apenas tenía 26 años y llegué con las rodillas hinchadas de caminar 12 horas. Subiendo a una montaña, vuelva y baje al río, vuelva y suba a otro cerro, vuelva y baje a otro cerro, porque así es. Y llegué con unas botas, lleno de barro. Cuando llegué allá, la hermana me tenía un agua caliente con sal. Me dijo: pastor, todo el que viene aquí hay que ponerle esto, porque no era una vía así como las de Aruba, ni con el carro, el aire acondicionado y con un automóvil, 5 minutos al templo, 10 minutos al templo. No, hermanos, era caminando.
Y en el camino se encontraba la serpiente, la talla X, la mapaná. Se encontraba unos sapos así, mire, unos sapos grandísimos. Encontraba usted una cantidad de cosas, pero la hermana cada 8 días estaba en el culto. Cada 8 días. La hermana se venía desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana el sábado, y llegaba a las 5 o 6 de la tarde al culto, al lugar donde nos reuníamos. Estaba en el culto esa noche, al otro día estaba en el culto y se volvía a su finca, a Nuevo Mundo, hermanos. Pero ¿sabe por qué? Porque había que vivir una relación con Dios. Pero eso ha cambiado hoy mucho. Y eso ha cambiado tanto, hermano, que nosotros tenemos cada día una excusa diferente para el culto, cada día. Entonces nuestras familias y nuestros hijos, Dios es relativo, porque aunque les digamos que Él es grande, no lo ven en nosotros. Ven que, hermano, yo lo importante no lo entrego tan fácil, ¿verdad? Así que esta prenda es símbolo de mi matrimonio. Yo no la vendo, no la negocio, no la empeño, porque tiene un valor grande. Amén. Este reloj me lo dio la iglesia en un cumpleaños. Lo cuido y lo tengo y me gusta. Hermano, cuando uno tiene algo que es valioso, usted lo pone por delante de lo que sea. Pero cuando no es tan importante, yo lo dejo por si puedo. Y eso están aprendiendo nuestros hijos, padre. El negocio, el trabajo, el compromiso, la cita y 1000 cosas más. Pues permítame en esta mañana, rescatemos lo que tenemos que aprender de Dios. Y recuerde que lo mucho que sabemos de Dios es apenas un poquitico. El Dios que usted tiene es muy grande, aleluya. Y hay mucho que contarle a los hijos de la grandeza de este Dios. Alábelo un momento, hermano, alábelo. Enséñale a tus hijos el poder de Dios. Cuéntale a tus hijos el poder de Dios. Déjale saber a tus hijos, padre, el poder de Dios. Pero muéstraselo en cada detalle. Cuando vayas al parque, muéstrale la grandeza de Dios. Donde vayas, dedícale tiempo. Es que eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Cuando vayas por el camino, háblale quién soy yo. Y cuando te levantes, cuéntale las maravillas. No sé si algún día se ha levantado usted en la mañana y ha despertado a su hijo y le dice: hijo, mira, ¿tú crees que ese cambio de la noche al día, ese amanecer, que empieza la noche y empieza luego a amanecer, hijo, tú crees que eso lo creó un mortal, un humano? No, hijo, ven, yo te muestro lo que dice aquí la palabra. Dice que un día Dios creó el día y creó la noche. Hijo, mira cómo va pasando en la noche y mira cómo aparece ese sol en su grandeza y en su esplendor, porque alguien le puso un día una norma y le dijo: tú eres la lumbrera mayor y tú vas a alumbrar. Hijo, ¿sabe a quién le debemos ese sol? Al Dios del cielo. Pero hay que contárselos, hay que decírselos, hay que dejarles saber la grandeza de Dios. Pero además de contar el poder de Dios, padres que están aquí, cuéntale a tu hijo la autoridad de Dios. Porque es importante enseñarle a los hijos la autoridad de Dios. Hermanos, nuestros hijos aprenden a obedecer al policía. Y ellos ven el uniforme y ¿qué dicen los hijos? Policía. Y uno viene por el espejo, va en el carro conduciendo y ve la patrulla atrás y ¿qué dice? Policía. Así que los hijos respetan ¿a quién? Pero dígale al hijo: a Dios no le gusta eso. ¿Y qué hace? Algo no va bien. Y el hijo aprende que al profesor de la escuela hay que respetarlo.
¿Verdad que sí? Y el hijo aprende que hay que ir a la escuela a poner atención, ¿verdad que sí? Pero tan raro. Esta semana hablaba con una mamá y me dijo, yo como a mi hija no la obligo a que vaya a la iglesia. Y es una niña. Pero y le dije, ¿y usted la obliga al colegio? Sí. ¿Y la obliga a ir a la escuela? Y me dijo, sí, claro. Y le dije, ¿y la obliga a comer? Y me dijo, sí, claro. ¿Y le obliga a que arregle su pieza? Y me dijo, claro que sí. ¿Y Dios? Y me dijo, si ella quiere. Ese es el problema. Así van las cosas. Pues hermanos queridos, a los hijos hay que enseñarle que este Dios tiene todo el poder, que este Dios tiene la autoridad, que cuando Él habla, hermanos, se obedece, que este Dios cuando cierra, nadie abre, y que este Dios cuando abre, nadie cierra. A los hijos hay que enseñarles, hermanos queridos, que la vida y la muerte depende de Él. Enséñale a tu hijo que la vida y la muerte depende de Él. Cuando Dios diga se muere, no hay quien lo pare. Pero cuando Dios dice no se muere, no se muere. Pero eso hay que enseñárselo al hijo, para que cuando él venga al culto, sepan de quién está. Es que nuestros hermanos, y peor, nosotros llegan los hijos perezosos, perdonen los muchachos, y encima la mamá le presta el hombro para que ronque. Pues uno está destruyendo los hijos. No, hermano querido. Necesitamos reevaluar eso y necesitamos enseñarle a nuestros hijos que hay un Dios que tiene la autoridad. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios mira la tierra y ella tiembla. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de la presencia de Dios? Que viste tu Jordán, que huiste, y que vieron los montes, que saltaron como corderos. Hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el día que estemos frente a Dios, déjeme decirle, el cielo y la tierra huirán de su presencia. Pues tu hijo hay que enseñarle que hay un Dios, aleluya, y que delante de ese Dios nadie puede estar de pie. Y si usted y yo estamos aquí hoy de pie y podemos cantarle a ese Dios, es porque su gracia y su misericordia me permite alabarle, me permite cantarle, me permite alabarle, me permite decirle gracias. ¿Cómo no voy a cantarle a este Dios? ¿No le pareció muy lindo los cánticos ahora? Cántele con el alma y dígale que Él es grande. Dígale que su poder es inigualable. Pero hermano, necesitan los hijos conocer la autoridad de Dios. Enséñele a los hijos, hermano, que a Adán y Eva Dios les dio una orden y se la saltaron y les fue mal. ¿Cuántos padres aquí le han dicho a los hijos que la desobediencia siempre trae problemas? Por lo menos en Colombia el dicho con el que lo levantan a uno, al hijo desobediente no le falta el garrote. Así era siempre. A mí me levantaron, al hijo desobediente no le falta el garrote. No sé si a alguien se lo dijeron. Y yo sí que era desobediente. Así que claro, garrote iba y garrote venía. Hermano, pero con Dios no. Uno cree que a Dios uno lo puede, nadie puede engañar a Dios. Por ahí hay un versículo que dice en Gálatas: no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pero yo hice. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Pero yo hice aquello y no hice lo otro y no hay problema. Dios no puede ser burlado. Padres, a los hijos hay que enseñarles
que tienen que obedecer a Dios y amar a Dios. Enséñale el poder de Dios y enséñale la autoridad de Dios. Hermanos queridos, quiero decirle lo que la palabra de Dios, hermano, la Biblia tiene atributos que son de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Él. Por eso lo que está aquí, no lo ignores. No lo ignores. Dígale a su hijo lo que Dios dijo. Hijo, yo te quiero decir algo que Dios dijo en su palabra. Dios dijo: díganle al impío que le va a ir mal, pero díganle al justo que le va a ir bien. Seguir a Dios trae bendiciones grandes. Amar a Dios te traerá resultados maravillosos. Obedecer a Dios te traerá cosas lindas. Pero darle la espalda a Dios, hijo mío, te traerá problemas y consecuencias. No le des la espalda a Dios. No le des la espalda a Dios. No cambies a Dios. Él es Dios. Amén, hermanos. Permítame decirle, hermano, la Biblia dice en el Salmo 119, versículo 7, que la palabra de Dios es justa. Ese atributo es de Dios. ¿Por qué lo tiene la Biblia? Porque lo que está aquí es una extensión de Dios mismo. Es la palabra de Él. Por eso es justa. La Biblia tiene atributos que son de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Salmo 119, 7, léanlo conmigo. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere ¿qué? Los justos juicios que están aquí. Justos juicios. El único que es justo es Dios. Así que esos justos juicios son de Dios. El Salmo 119, versículo 140. Mire lo que dice de la palabra. Enséñasela a tus hijos. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame ¿en qué? En tu justicia. Hermanos, Salmo 119, versículo 142. Leímos fue el versículo 40, es el 140. Sumamente pura es tu palabra. ¿Y la ama quién? Hermano, esta palabra, para decir que es pura, el único que es puro es Dios. ¿Sabe por qué se dice que esta palabra es pura? Porque es de Él. Por eso cuando la lea, no vayas a la carrera. Por eso organiza tu tiempo y di: hoy es día de leer la Biblia. Por eso el audio que te envía el pastor todos los días no es para llenarte la memoria del celular. No, es para que la escuches. A mí también me han llenado la memoria del celular y a veces incomoda. Pero el pastor te manda ese capítulo de la Biblia para que lo escuches. Y no sé si usted ni siquiera, usted puede que a veces llega, lo abra cada 15 días y diga para que el pastor vea que ya pase todo eso, pero no abra ninguno. Pero tú no estás descartando al pastor. Era para recordarte 5 minuticos al día la palabra del alto y sublime Dios. Pero vamos tan a la carrera y tan embolatados que nos mandan un TikTok y somos y y lo compartimos y se lo mostramos a un amigo, mira, y nos reímos. Pero el capítulo de la Biblia, pero un día nos van a juzgar por ella. Un día nos van a llamar a ti y a mí nos van a llamar con ella en la mano. Tú te saltaste mi palabra. Tú cambiaste la fe por el mundo. Tú le diste más importancia a tu trabajo y a tus negocios que a mi palabra.
Tú no le enseñaste a tus hijos el camino, ni les mostraste la senda. Tú no les contaste mis maravillas. Tú no les hablaste de mi grandeza. Hermano, lo que está aquí, lo que todos los días nos llega a nuestro celular, un mensaje de Dios, una reflexión, hermano, es para uno detenerse un minutico y decir: la voy a escuchar, porque esto es la palabra del Dios del cielo. No me mandó este mensaje cualquiera. El que quiere que yo escuche este mensaje es el Dios que lo proveyó y que quiere lo mejor para mí, y que mi vida está en sus manos. Cuán grande es Dios, hermanos. Isaías 55:11, leámoslo un momentico. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué? Préstele atención a eso. Dios no habla por hablar. No volverá a mí vacía, sino que hará ¿qué? Lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, esta palabra de Dios no vuelve vacía. Aunque usted y yo la ignoremos, ella va haciendo su fruto. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno mirar a Dios y entender quién es el Dios que tenemos. Qué bueno que haya un padre aquí que le diga a su hijo: hijo, yo voy al culto el jueves, el sábado, el domingo, oro en la casa, leo la Biblia, oro en la mañana, oro en la noche, medito en él. Papá, ¿por qué tanto? Porque todo se lo debo a él. Aleluya. Mi vida, mi sustento, mi familia, el aire que respiro, se lo debo a él. Pero los hijos están creciendo sin saber eso. Qué bueno que haya aquí un padre que diga: mis hijos van a conocer a Dios. Qué bueno que haya un esposo que le diga a la esposa: hoy te quiero invitar a que hablemos de Dios. Qué bueno que haya una esposa que le diga a su esposo: oye, salimos tanto, trabajamos tanto, comemos tan rico, vamos al restaurante, ¿por qué no organizamos un ratico para hablar de Dios? Reunámonos hoy a hablar de Dios. Nos está yendo mal en el mundo porque hablamos de todo menos de Dios. Y cuando a veces nos reunimos a hablar de Dios o de la iglesia, hablamos mal, peor. Y a veces los hijos escuchan que en la casa se habla mal de la iglesia. Entonces nuestros hijos se están desviando. Padres, necesitamos decirle a nuestros hijos quién es Dios. Y lo que Dios ha ordenado que le enseñemos, enséñaselo a tus hijos. Varones, levántenme la mano los varones que están aquí. Usted y yo como varones tenemos una responsabilidad ante Dios. Así que por los primeros que Dios va a empezar es por usted y por mí. Usted es el líder de su casa. Así usted no tenga hijos, usted es el líder espiritual de la casa, al que Dios primero le va a preguntar: ¿qué enseñaste? ¿Qué transmitiste? Hermanos queridos, esto hay que tomarlo más en serio. La Biblia, Pablo le escribió a un pastor joven llamado Timoteo, y Pablo, cuando le escribió a él, le escribió varias cosas. Lástima que el tiempo no nos ayude, pero quiero decirle algunas, 2 o 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2, y luego el versículo 5 y luego el versículo 8, para tratar de aprovechar el tiempo. Mire, hermanos, esto está sucediendo en nuestro tiempo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Por eso predica la palabra de Dios. Porque hoy estamos viviendo ese tiempo. Toda la vida se ha vivido, pero en este tiempo, hermano, hay que enseñarle a los hijos a quién le debemos todo. Versículo siguiente: que tendrán apariencia de ¿qué?
pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Hermano, un momento ahí. En la iglesia, cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: Pablo, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y eso lo hay en la iglesia también. Personas que se aman ellos tanto y poquito a Dios. Vanagloriosos, amantes de lo material más que de Dios. Y el versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Sabe qué es ser reprobado en cuanto a la fe? Que no pasó el año. Así que los hijos cuando llegan a 5 y cuánto, Sofía, cuando no pasan de 5 y cuánto, 5 se pierde el año. Abajo de 5.5 se perdió el año. No, pero es que yo sí tenía 5.4. Sí, pero no pasaste, necesitábamos 5.5. Así que no se trata solo de tener poca fe, es que si no se tiene la que es, quizás no pasemos. Hermanos queridos, Pablo le dijo a Timoteo: por eso enseña la palabra, porque vendrán tiempos difíciles cuando la gente no querrá oír la palabra de Dios. ¿Sabe cuáles son las iglesias que más están llenas? Las que menos predican palabra de Dios. Cuando a la gente le dicen que le va a ir bien, que vienen bendiciones, que Dios le dijo al oído, que viene prosperidad en abundancia, hermano, esa iglesia se llena. Pero traiga este mensaje, dígale: ponte pilas, enséñale a tu hijo la palabra de Dios y cuéntale el poder de Dios y la grandeza de Dios. La iglesia no se va a llenar tanto porque hay gente que no quiere confrontarse con la palabra. Pero hermano, tenemos una tarea ante Dios. Aleluya, aleluya. ¿Sabe por qué hay que enseñarle a los hijos la palabra de Dios? Porque las escrituras van a ser sabio a nuestro hijo para la salvación. Eso le dijo a Timoteo, Pablo a Timoteo: escudriñalas, métete en la palabra, porque ella te va a hacer sabio para la salvación. Pero número 2, ¿sabe por qué hay que enseñársela a los hijos, padres? Por el origen de la palabra. Esta palabra no es la palabra del pastor William. Esta palabra, una vez más, es la palabra del autor de la vida, del dueño de los cielos y de la tierra, del que merece toda la gloria y la honra. Esta es su palabra. Ella es inspirada por Dios, hermanos queridos. Y número 3, ¿sabes por qué debes enseñársela a tus hijos? Porque esta palabra instruye. Esta palabra enseña. Esta palabra redarguye. Amén. Por eso hay que enseñársela a los hijos. Porque esta palabra los guía, los instruye, los enseña, los redarguye, los guarda, los cuida. Vea, papá y mamá, enséñele a sus hijos bien la palabra y acuéstese tranquilo. Pero no saque tiempo para enseñársela y hay lágrimas que vamos a derramar. Así que es mejor enseñarle a los hijos. Hermano, hermana, venga al culto. Porque cuando usted viene al culto y oye este mensaje, usted dice: tengo que tomar más en serio esto. Pero si te pierdes el culto, te pierdes lo que Dios quería que supieras hoy. Hermanos, déjeme ir terminando diciéndole: en el tiempo antiguo habían heraldos. Heraldo era el título que se le daba al mensajero del rey. Así que los reyes tenían mensajeros. Y un heraldo, siempre que llegaba a un lugar, iba con uno de 3 mensajes. Siempre. Un mensaje podía ser: hay un rey que triunfó. Y él iba declarando el nombre de ese rey y la victoria de ese rey. Si venía el heraldo, podía traer otra noticia, y era:
El rey ha dicho que hay que hacer esto y que hay que hacer aquello, y él dijo que hay que obedecer en esto y que esto no hay que hacerlo. Y la tercera razón por la que el heraldo llevaba noticias era porque iba a anunciar a algún pueblo que el emperador llegaba, que el rey llegaba. ¿Sabe, hermano querido? Usted y yo somos heraldos de nuestra familia y del mundo. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Lo mismo que el mensaje del heraldo. El mensaje debe de ser: cuéntele a su familia y a sus hijos la victoria de este gran rey, y dígale a sus hijos que este rey se vino desde el cielo y vivió en este mundo y fue a la cruz del Calvario y murió por los pecados y venció la muerte y venció el sepulcro y venció el Hades. Cuéntele las victorias de este rey a su hijo y dígale que venció al diablo y que venció a las potestades, que venció la muerte y que al tercer día se levantó victorioso y que ni la misma muerte pudo retenerlo. Cuéntele esa victoria a sus hijos. Hermano, dele la gloria a Dios. Pero también usted es heraldo. Cuéntele a su hijo que el rey manda decir que hay cosas que no quiere que se hagan y hay otras que sí. El heraldo llevaba el mensaje que el rey mandaba decir a los pueblos y a las regiones. Le decía lo que el rey no quería o lo que el rey quería. Cuéntele a sus hijos como heraldo lo que Dios quiere que ellos hagan. Cuéntele a su hijo y dígale: hijo, Dios no te quiere en la prostitución, Dios no te quiere en la discoteca, hijo, Dios no te quiere donde está todo lo que tiene que ver con la maldad. Tú eres un hijo de Dios y escogido para Dios. Cuéntele a su hijo que lo que él hace lo puede hacer si honra a Dios, y si lo que hace no honra a Dios, así le va a ir muy bien en la vida. No lo hagas, hijo. Pero nosotros antes ayudamos al hijo para que él siga deshonrando a Dios. Si el trabajo o el negocio, lo que va a hacer tu hijo, no honra a Dios, no lo ayudes. No lo guíes para allá. Detente y dile: hijo, tú verás, pero eso no honra a Dios y toda la vida vas a deshonrar a Dios. Por lo tanto, aunque ganes dinero, te vas a encontrar con Dios tarde que temprano. Y el día que te encuentres con Dios vas a lamentar haber tomado la decisión que tomaste. Honra a Dios con tu vida, así ganes menos. Honra a Dios con tu vida, así tu salario sea menos y tu privilegio humano sea menos. Pero el Dios del cielo dice: yo honro a los que me honran. Cuando tú honres a Dios, Dios te va a honrar. Y la vida aquí es un ratico, pero la eternidad para largo. Cuéntale a tu hijo lo que este Dios no quiere. Y por último, el heraldo tenía una misión: decirle a los pueblos: el rey viene. El rey viene. ¿Y sabe qué hacían los pueblos? Arreglaban las casas, arreglaban las calles, pintaban las casas, mejoraban todo, compraban ropa o arreglaban la ropa porque el rey viene. Pues hermano, dígale a su hijo que el rey viene. Dígale a su familia: vivamos, trabajemos, juguemos, compramos, pero entienda que el rey viene. Dígale a su hijo: hijo, el rey viene. Cuando a Aruba le dicen que el rey viene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los arubianos, ¿qué pasa? Cuando dicen que el rey viene, nos preparamos. Y se prepara la corte, el protocolo,
Los colegios sacan tiempo para enseñarle a los muchachos, los que van a estar cerca al rey, y los vestidos, hasta las camisetas, y hay que respetar, y no pueden gritar, y no pueden dirigirle la palabra al rey, porque es el rey. Pues yo le quiero decir algo: hay que decirle, papá y mamá, hay que decirle a nuestros hijos: el rey viene, y no cualquier rey. El rey de la gloria regresa, el rey de la gloria está cerca, el dueño del cielo y de la tierra viene a recompensar a los justos y a los impíos. Papá, mamá, cristiano, el rey viene, y eso debe saberlo nuestros hijos. Tu hijo necesita saber que el rey vuelve, y que lo que está sucediendo por ahí hoy nos está diciendo que está cerca. Que está cerca. No sé si la mamá se está dando cuenta que el rey viene y que su hijo se va a perder. Así que dile: hijo, si te comportas de manera incorrecta ante el rey, tendrás problemas. Vas a hacer la burla de todos. Pues hermano, los listos de este mundo y los que han creído que se pueden pasar de listos, un día van a ser los que lamentan y lloran. Dígale a su familia que el rey viene. Yo quiero decirle a mi familia que el rey viene. Yo quiero dejarle saber a mi hijo una vez más, allá donde está, que el rey viene. Quiero dejarle saber a mi hija una vez más que el rey viene. Y quiero decirle a la iglesia: el rey viene. Y ojalá, como se hace con el mundo, que se arreglen las casas, los corredores, las calles, los autos, todo, porque el rey viene, y que se lleve una buena impresión. Qué bueno que cuando el Señor venga encuentre su familia y mi familia, y Dios nos diga: bienvenida familia Díaz al reino que he preparado para ti y para todos los tuyos. Qué bueno que me estabas esperando. Yo no sé si un padre quiere escuchar eso de Dios, pero yo quiero escuchar. Mamá, que tus hijos estén en la lista con Dios. Pero hay que hacer un trabajo. Tenemos que dejar a un lado tanto materialismo y darle importancia a lo más importante. El dinero me da una casa, pero no un hogar. El dinero me dará medicinas y con qué comprarlas, pero no me da salud. El dinero me dará, hermanos, quizás alguien que me acompañe, pero no me dará amor. Y tantas cosas que Él no me puede dar. Ubiquémonos y démosle a Dios la gloria. Y después de eso, lo que Él nos dé será suficiente. Después de que a Él lo glorifiquemos y lo busquemos y hagamos lo que Él dice, lo mucho o lo poco que nos dé será suficiente. Pero colóquelo a Él en el primer lugar y diga: en mi vida el primero es Dios, y en mi familia va a haber honra para Dios. ¿Por qué no me acompaña a hacer una oración? Yo quiero orar por los padres. ¿Por qué no me acompaña a hacer una oración? ¿A cuántos padres nos preocupan los hijos? A ti te preocupan los hijos, a mí también. Todo lo que hacemos está en función de ellos. Todo. ¿Por qué trabajas tan duro y a veces te sacrificas por tus hijos? Porque a veces te cohibes de alguna cosa por ellos. Porque has trabajado duro para darles una casa, un estudio, sacarlos adelante. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, pero en algo me ha faltado? Pero en algo me ha faltado. Y es que les he dado todo: relojes, ropa, plata, comida, restaurantes, celulares, iPad, computadores, tantas cosas les doy. Pero Dios, hay algo que me ha faltado. Y en eso te he fallado, Dios. Que no le he contado a mi hijo seriamente el Dios tan grande que tengo.
y que ese Dios tiene una autoridad tan grande. Yo quiero invitar a un padre que esta mañana, no sé si haya un padre que quiera venir a este altar y decirle a Dios: Señor, algo me ha faltado y yo quiero hablar contigo hoy. Porque me ha faltado, le enseñé tanto a mis hijos, pero algo fallé. Pero hoy quiero hablar contigo, Dios. Qué bueno, si usted quiere venir a este altar, venga y digámosle a Dios: Señor, perdóname y hoy voy a empezar de nuevo. Voy a escribir una historia diferente en la vida de mis niños. Porque de nada me serviría dejarles mucho dinero pero que se me pierdan. De nada. De nada me serviría que mi hija, yo le dé de todo, pero cuando ella tome sus decisiones vaya mal en la vida. No quiero eso. Dígale a Dios: Señor, perdóname. Acompáñeme a hacer esta oración. Cierre sus ojos y dígale: Dios, ayúdame a ser ese heraldo en mi familia. Ayúdame a ser ese heraldo. Ayúdame a ir contando las grandezas tuyas. Ayúdame, Señor, a decir lo que tú no quieres y que sí quieres. Y ayúdame a ir a mi casa a decirles: hijos, están preparados para cuando Cristo venga. Hijo, ¿estás preparado por si nos morimos hoy? Murieron 5 millonarios esta semana pasada. Millonarios. Tenían para pagar $250,000 para ir a un tour al fondo del mar. Pero les sorprendió la muerte, explotó el submarino en que iban. Y eran 5 millonarios del mundo. La vida es así. Dile a tus hijos que no tenemos la vida comprada. Dile a tus hijos que si viene el Señor, le den el lugar a Dios. Cuéntale a tus hijos, papá y mamá, las maravillas de Dios. Cuéntale que Él viene y que tú quieres que se vayan todos con Él. Hijo, acércate a tu papá y dile: papá, yo quiero irme al cielo contigo. Díselo. Un hijo que le diga a su padre: padre, yo quiero irme contigo al cielo. Una hija. Un padre que le diga a sus hijos: hijo, sabes, hijo, el mayor regalo que tú me des en la vida es que nos vayamos juntos para el cielo. Cuéntale a tu hijo que Dios viene y que el día que Dios venga lamentaremos haberle dado la espalda. Oremos a Dios. Levante sus manos, por favor. Dígale: Señor Jesús, ayúdame. Perdóname en todo lo que me haya equivocado con mis hijos. Perdóname en la crianza si no ha sido la adecuada y la correcta. Perdóname. Pero hoy, así estén grandes mis hijos, les voy a contar. Les voy a contar de las victorias del Rey. Le voy a decir lo que el Rey no quiere que hagamos. Y le voy a decir a mis hijos que el Rey vuelve, que está cerca. Papá, mamá, habla con Dios. Wow. Si Él no existiera, ¿para qué la vida? Cuéntale a tus niños: si ellos se quedan con Dios, tú serás el más dichoso. Porque todo se lo debo a Él. Si ellos se quedan con Dios, tú serás el más afortunado. Todo se lo debo. Cuéntale a tu familia, padre, esposo, dile a tu esposa: amor, todo se lo debo a Él. Dile a tu esposa, a tu esposo, dile: Mi vida
nos va a ayudar, padres, madres, familias. Fuerza y esperanza. Pero recuerda que hay unos hijos y hay que aprovechar ahora. Los que los tienen pequeños, hagan algo por ellos, por favor. Si tus hijos están creciendo, aprovecha este mensaje. No fuera el viento, Tómate en serio a Dios. ¿cómo podría vivir? Tómate en serio a Dios. Él es Dios. Y si de mi corazón No fuera Él el no centro, fuera el centro, habría un vacío en mí, porque todo porque todo se lo debo a Él. díselo con el alma, díselo todo. Todo se lo debo a Él. Un papá que esta mañana coloque todo ahí ante Dios. Todo. Todo se lo Una mamá que diga, debo a Él. todo se lo debo a Él. Todo, todo. Mi vida, Hijo, todo se lo debo a Dios. mi fuerza, Ay, como quisiéramos que nos entendieran los hijos. todo se lo debo. Como quisiéramos que nuestros hijos entiendan que todo es de Él. Todo se lo debo. Honra a Dios, hijo, honralo. Señorita, honra a Dios. Mamá, honra a Dios. Todo se lo debo. Hijos, a Él. honren a Dios. Mi casa y mi familia. Hijos, honren a Dios. Y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo. Todo se lo Todo. debo a Él. Cuéntale, cuéntale a tu hijo. Cuéntale. Cuéntale que todo se lo debes a Él. debo a Él. Enséñale a tu hijo, mamá. Mi casa y mi Enséñale a tu familia. hija, papá, mamá. Enséñale. Todas mis canciones. Vivamos para Dios, todo familias. se lo debo Vivamos para Dios, familias. Vivamos para Dios. todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo se lo debo a Él. Todo. Vamos a orar por los hermanos que cumplen años, hermanos. Vamos a orar por el hermano Jorge Feo, el hermano Pedro Vargas, la hermana Nengli Ruiz, el hermano Guillermo Sepúlveda, la hermana Bellaneri, el hermano José Koch. Ellos cumplen años esta semana. Vamos a colocarles delante de Dios, hermanos, y vamos a decirle a Dios que bendiga a nuestros hermanos. Amén. Amén, hermano. Y coloquemos estas peticiones. Dios las conoce, ¿verdad que sí, hermano? Todos los que la trajeron saben que Dios conoce lo que hay aquí, ¿verdad que sí? Vamos a orar, hermano. Yo le invito a que levante sus manos y oremos por los que cumplen años. Señor Jesús, gracias, mil gracias, infinitas gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser heraldos, Dios. Aleluya. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, Dios. Ayúdame a ser ese heraldo, Dios, a mi familia, Dios eterno. Te ruego, Dios, que bendigas a mis hermanos, el hermano Jorge, el hermano Pedro, la hermana Nengli, el hermano Guillermo, la hermana Bella, Señor, el hermano José Koch. Oh Dios, bendícelos, ayúdalos, bendice sus vidas, guárdalos, guíalos, Dios. Ayúdales a ser heraldos para su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, estas peticiones están en tus manos, Señor.
Yo te presento a mi hermana Lisette, Dios, ayúdala, bendícela, obra en ella, Señor. Dale fuerza, fortalécela, Señor. El hermano Rufo, ayúdale en su recuperación, Señor. Bendícele, Dios. La hermana Angie, Señor, ayúdala, bendícela. La hermana Karen, Señor, ayúdala en su proceso, Dios eterno. El esposo de la hermana Ruth, Señor, ayúdale, Dios maravilloso. Ayuda a tus hijos.